Buenos días, soy la doctora Cecilia Magdalena Pavón Hernández. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y, como siempre, agradezco la invitación al comité organizador. En esta mañana hablaremos del abordaje diagnóstico ganglionar en la era del desescalamiento axilar. Como todos sabemos, el estado ganglionar o estadio N en el cáncer de mama es el factor pronóstico más importante en términos de sobrevida y tasa de recurrencia, y también juega un papel muy importante en el proceso de toma de decisiones terapéuticas. Y es que el estado ganglionar determina la necesidad de terapia sistémica, la extensión de la cirugía y la necesidad de radioterapia después de la cirugía. Por lo tanto, la valoración de la afección ganglionar en el cáncer de mama es imperativa para establecer una correcta estadificación y tratamiento personalizado. Tradicionalmente, la estadificación axilar se valoraba quirúrgicamente mediante la disección de los ganglios axilares, procedimiento que se asocia potencialmente con complicaciones como linfedema, restricción del movimiento, parestesia del brazo y dolor. La realidad es que muchas de las pacientes sometidas a esta cirugía no tenían metástasis ganglionares y solo sufrían morbilidades sin obtener un real beneficio oncológico. Retrocediendo un poco en el tiempo y para tener un poco de contexto de lo que vamos a hablar, recordemos que en 1866 el patólogo alemán Rudolf Virchow, apoyado en estudios de autopsias, postuló que los ganglios linfáticos axilares representaban el punto de propagación del cáncer a través de los vasos linfáticos a sitios distantes. Siguiendo esta hipótesis, el doctor William Halsted propuso el principio de que el abordaje quirúrgico del cáncer de mama debía comprender la extirpación de la mama y los ganglios linfáticos adyacentes y promovió una mastectomía radical, mediante la cual se extirpaban en bloque la mama, los músculos pectorales y los ganglios axilares ipsilaterales. En los primeros años del siglo XX, la extensión anatómica de esta técnica fue desacreditada y con el fin de reducir la desfiguración que sufrían las pacientes que se sometían a cirugía, se dio paso a la mastectomía radical modificada, en donde solo se retiran la mama y algunos ganglios axilares. Esta técnica se convirtió en el estándar de oro en el tratamiento del cáncer de mama hasta mediados de la década de los 80. Pero desde la década de 1970, dos grandes ensayos cuestionaron el axioma de la mastectomía radical modificada, demostrando que para pacientes con ganglios negativos, la disección axilar profiláctica no mejora la sobrevida global en comparación con la observación o la radioterapia regional, lo que indica el limitado beneficio de sobrevida de la disección axilar. Aquí nacía el desescalamiento gradual de la cirugía axilar. En los años 90, al menos 7 ensayos aleatorizados comparaban la biopsia del ganglio centinela con la disección axilar estándar en pacientes con cáncer de mama temprano sin afección de ganglios linfáticos. Estos ensayos demostraron consistentemente que la morbilidad es menor y la calidad de vida es mayor en las pacientes que se someten a una biopsia del ganglio centinela en comparación con la disección axilar estándar, sin efectos adversos en la sobrevida en el seguimiento a largo plazo. El mayor de estos ensayos fue el NSA-BP-B32, que concluyó que la biopsia del ganglio centinela no perjudicó la supervivencia ni aumentó el riesgo de recurrencia. No había diferencias estadísticamente significativas entre las pacientes que se sometían a disección axilar y aquellas que iban a biopsia del ganglio centinela en términos de sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad y control regional. De forma similar, el estudio del Instituto Europeo de Oncología, que es el Milan Trial, no demostró diferencias en términos de recurrencia axilar o metástasis a distancia en pacientes que se sometían a biopsia del ganglio centinela. En la década de 1990 se alcanzó un cambio histórico de la disección de ganglios linfáticos axilares a la biopsia del ganglio linfático centinela. La biopsia del ganglio centinela
se convirtió en un desarrollo científico muy importante para las mujeres con cáncer de mama en etapas tempranas y es actualmente la mejor práctica estándar para la mayoría de las pacientes con ganglios clínicamente negativos. Para la década de los años 2000, ya se sabía que el patrón tumoral biomolecular y el estado del ganglio centinela por sí solos podrían proporcionar información suficiente para orientar la toma de decisiones sobre el tratamiento adyuvante. Además, una baja carga de enfermedad axilar residual podía ser erradicada potencialmente con terapia sistémica adyuvante o radioterapia. Y basados en estas consideraciones, se cuestionó si la disección axilar de ganglios linfáticos puede evitarse en pacientes seleccionadas específicas con afección limitada de los ganglios linfáticos metastásicos. Y entonces, ensayos posteriores como ACOSOC Z0011, AMAROS y BCG 2301 demostraron que la disección axilar podría evitarse en pacientes seleccionadas, lo que marca un cambio fundamental en el desescalamiento axilar. Pero esto era solo el comienzo. También hay una gran cantidad de ensayos que buscan expandir las poblaciones de pacientes en las que la estadificación quirúrgica axilar se puede omitir de manera segura en pacientes seleccionadas post-neoadyuvancia. Ahora, el siguiente objetivo es identificar pacientes que pueden omitir por completo la cirugía axilar de forma segura. Existen múltiples escenarios clínicos en los cuales la omisión segura de la biopsia del ganglio centinela ha sido demostrada, aunque cada uno de ellos ha encontrado distintos grados de aceptación. Algunos de estos escenarios son pacientes con cirugía conservadora por carcinoma ductal in situ, pacientes programadas para mastectomía profiláctica contralateral y pacientes mayores con cáncer de mama en etapas tempranas, con ganglios clínicamente negativos, receptores hormonales positivos y HER2 negativos, que son consideradas de bajo riesgo, pacientes en las que las decisiones de la terapia adyuvante no se verán impactadas por el estado ganglionar. Esta nueva generación de ensayos ha explorado con mayor profundidad la omisión total de la biopsia del ganglio centinela en pacientes seleccionadas consideradas de bajo riesgo. Estos grandes ensayos clínicos destacan el papel del ultrasonido en la estadificación de la axila en pacientes con cáncer de mama en etapa temprana que se someten a cirugía conservadora con axila clínicamente negativa. Estos estudios tienen el potencial de modificar radicalmente el paradigma de la estadificación axilar, ya que la hipótesis unificadora para estos ensayos es que la mayoría de los pacientes con ultrasonido axilar negativo no requieren estadificación axilar adicional. Vamos a resumir brevemente los 4 ensayos más importantes. Iniciemos con el ensayo SOUND, que estudió la biopsia del ganglio centinela versus la no cirugía axilar en pacientes con cánceres de mama pequeños y ultrasonido axilar negativo. Este es un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, de no inferioridad, diseñado por el Instituto Europeo de Oncología de Milán. Los criterios de inclusión incluyeron cáncer de mama menor de 2 centímetros con axila clínicamente negativa, ya sea con ultrasonido axilar negativo o BAF guiada por ultrasonido negativa, y pacientes candidatas programadas para cirugía conservadora más radioterapia. El ensayo reclutó a 1,560 pacientes que se encontraban entre 52 y 68 años y que fueron aleatoriamente designadas al brazo 1, que eran pacientes a las que se les realizaba biopsia de ganglio centinela, completando con disección axilar si fuera necesario. Y el brazo 2 iban pacientes a observación. El resultado primario fue la supervivencia libre de enfermedad a distancia a 5 años. Los criterios de valoración secundarios fueron la incidencia de recurrencias a distancia, recurrencias axilares, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global y calidad de vida.
Este estudio italiano contó con la colaboración de otros centros en Suiza, España y Chile. El objetivo fue determinar si la omisión del ganglio centinela es no inferior a la biopsia del ganglio centinela en pacientes con cánceres pequeños y ultrasonido axilar negativo preoperatorio. Y se plantearon dos cuestionamientos. Primero, si es realmente necesario realizar estadiaje quirúrgico de ganglios axilares. Y dos, ¿la imagen podría reemplazar a la cirugía para la estadificación confiable de los ganglios axilares? Sus resultados fueron muy similares en la evaluación de sobrevida libre de enfermedad a distancia, recurrencia locorregional, metástasis a distancia y muerte en ambos brazos del estudio. Este estudio le asignó al ultrasonido una sensibilidad de 24 a 94% y determinó que el ultrasonido pudo descartar la presencia de carga gangliona relevante. Y los resultados respaldan la seguridad de omitir la cirugía axilar en pacientes mayores, posmenopáusicas, con cáncer con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, que conforman aproximadamente el 25% de la totalidad de la población de las pacientes con cáncer de mama, concluyendo que la omisión de la cirugía axilar no es inferior a la biopsia del ganglio centinela en pacientes con cánceres pequeños y ultrasonido axilar negativo. Otro de los ensayos es el ensayo INSEMA. Este es un ensayo multicéntrico germano-austriaco. Es un estudio prospectivo aleatorizado de no inferioridad que describe a 5.502 pacientes. Los criterios de inclusión son mujeres con cáncer de mama menor de 5 centímetros y axila clínicamente negativa, ya sea con ultrasonido o biopsia guiada por ultrasonido. Estas pacientes estaban programadas para cirugía conservadora más radioterapia. El ensayo consta de dos aleatorizaciones. La primera será el brazo 1, en donde se canalizaban a las pacientes que iban a observación, y el brazo 2, que se trataba de pacientes que iban a biopsia de ganglio centinela. La segunda aleatorización ubicaba a las pacientes que habían tenido 1 a 3 ganglios centinela con macrometástasis, y de ellas se aleatorizaba 1 a 1 hacia la observación o bien para complementar con la disección axilar. El resultado primario en este ensayo es la sobrevida libre de enfermedad invasiva a 5 años. Como resultados secundarios eran la valoración de la sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad locorregional, recurrencia axilar ipsilateral, sobrevida libre de enfermedad a distancia y calidad de vida. El estudio diagnóstico preoperatorio incluyó un ultrasonido axilar. En caso de un ganglio linfático de sospecha, se realizaba biopsia, ya sea con aguja fina o con aguja gruesa, antes de la aleatorización. Este estudio recomendó un grosor cortical mayor de 2.5 milímetros o bien la ausencia de hilio graso como criterios de identificación de ganglios linfáticos metastásicos mediante ecografía axilar. El objetivo de este ensayo fue demostrar que la omisión completa de la cirugía axilar en el cáncer de mama en etapa temprana tratada con cirugía conservadora no es inferior a la biopsia del ganglio centinela con respecto a la sobrevida libre de enfermedad invasiva. Los resultados de este ensayo también fueron muy similares al valorar la sobrevida libre de enfermedad invasiva, la sobrevida global, la recurrencia locorregional, las metástasis a distancia y muerte. Este estudio concluye que la omisión de la estadificación axilar quirúrgica no fue inferior a la biopsia del ganglio linfático centinela después de un seguimiento medio de aproximadamente 6 años. Y establece que este concepto de desescalamiento puede ser adecuado para pacientes de 50 años o más con cáncer de mama invasivo de bajo riesgo, es decir, grado 1 o grado 2, con receptores hormonales positivos, HER2 negativo y tumores clínicos T1. Este ensayo menciona que no se ha llegado a un consenso sobre el valor de corte para el espesor cortical en la ecografía axilar.
El ensayo originario de Países Bajos, BUG 2013-08, es otro ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico de no inferioridad, que asigna aleatoriamente a las pacientes a biopsia de ganglio centinela, completando con disección axilar si fuera necesario, o bien a observación. Este estudio incluye 1.644 pacientes cuyo reclutamiento inició en 2017 y cuyos resultados se estiman para 2027. Los criterios de inclusión incluyen cáncer de mama invasivo con tumores T1 y T2, axila clínicamente negativa con ultrasonido o biopsia guiada por ultrasonido negativa y programadas para cirugía conservadora y radioterapia. El resultado primario es la tasa de recurrencia regional hasta a 10 años y como resultados secundarios la sobrevida libre de enfermedad a distancia, sobrevida global, calidad de vida, morbilidad y costo-efectividad. A diferencia de ensayos SOUND o INSEMA, este ensayo incluirá pacientes que hayan recibido quimioterapia neoadyuvante. Para ser incluidas, las pacientes requieren un ultrasonido prequirúrgico negativo o con biopsia negativa ante la presencia de un ganglio de sospecha, ya sea con aguja fina o aguja gruesa, y establece un punto de corte de grosor cortical mayor a 2.3 milímetros para la realización de biopsia. El objetivo de este ensayo es investigar si la biopsia del ganglio centinela puede omitirse con seguridad en pacientes con axila clínicamente negativa tratadas con cirugía conservadora. Los criterios ecográficos incluyeron engrosamiento cortical, el índice eje largo, eje corto menor a 2, reemplazo del hilio graso y o vascularidad no iliar. En este ensayo se recomendó la biopsia de un ganglio con grosor cortical mayor a 2.3 milímetros. Más adelante detallaremos el seguimiento de estas pacientes. El ensayo Nautilus es un ensayo surcoreano, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, controlado, que evalúa a 1.734 pacientes cuyo reclutamiento inició en 2020, esperando resultados para 2027. Los criterios de inclusión son cáncer de mama con tumores T1 y T2 con axila clínicamente negativa y programadas para cirugía conservadora y radioterapia. Las pacientes se aleatorizan 1 a 1 a la omisión del ganglio centinela o bien a la biopsia del ganglio centinela. El resultado primario es la sobrevida libre de enfermedad invasiva a 5 años y como resultados secundarios se contemplan la sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad a distancia, la tasa de recurrencia axilar, tasa de recurrencia local y calidad de vida. Este estudio requiere contar con ultrasonido axilar negativo o bien con biopsia negativa. El objetivo de este ensayo es demostrar la seguridad oncológica de omitir la cirugía axilar para pacientes seleccionadas con cáncer temprano y axila negativa que se someterán a cirugía conservadora y radioterapia. A diferencia de los ensayos anteriores, Nautilus estableció protocolos de imagen y criterios estandarizados para la evaluación de ganglios axilares. Este estudio estableció distintos grados de sospecha de acuerdo a los hallazgos ecográficos, considerando ganglios normales, aquellos con forma oval, márgenes bien definidos y corteza delgada y uniforme menor de 3 milímetros. Consideró ganglios de baja sospecha, aquellos con grosor cortical focal o difuso mayor de 3 milímetros sin hallazgos de alta sospecha. Y entre los hallazgos de alta sospecha, consideró ganglios con borramiento parcial o completo del hilio graso, morfología redonda o margen indistinto. Se considera alta sospecha si el ganglio tiene uno de los 3 hallazgos mencionados. También se designaron categorías de evaluación, considerando categoría negativa en caso de tumor T1 y T2 con ganglios linfáticos normales. Se consideró categoría indeterminada en presencia de tumor T1 con un ganglio de baja sospecha y categoría positiva en los casos de tumor T1 o T2
con más de un ganglio de alta sospecha, tumor T1 con más de 2 ganglios de baja sospecha o tumor T2 con más de un ganglio de baja sospecha. Entre los factores predictivos de metástasis axilar se consideran el tamaño del tumor, el grado histológico, la presencia de invasión linfovascular y la edad de la paciente. El ultrasonido axilar es la modalidad de imagen más comúnmente usada para evaluar el estado ganglionar en pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de mama. Y es que el ultrasonido axilar puede identificar enfermedad metastásica en ganglios axilares basándose en criterios morfológicos de normalidad y de sospecha. Existe evidencia de que la enfermedad identificada por ultrasonido axilar sugiere una más alta carga ganglionar que la identificada en la biopsia del ganglio centinela. Las pacientes con ultrasonido axilar positivo tienden a tener más ganglios positivos, tumores de mayor tamaño, grado tumoral más alto, extensión extracapsular y metástasis a distancia. En relación con los hallazgos ecográficos, se ha descrito que el índice eje largo, eje corto menor a 2, el engrosamiento cortical focal, la ausencia de hilio graso, así como la hipervascularidad periférica, son los criterios más confiables para predecir metástasis ganglionares. Datos retrospectivos recientes indican que un grosor cortical mayor de 3 milímetros podrían ser el predictor ecográfico más preciso de metástasis ganglionar. El engrosamiento cortical es indicativo de cambios metastásicos tempranos, mientras que la ausencia de hilio graso, considerada altamente específica de metástasis en ganglios, refleja cambios metastásicos más tardíos. Entre las múltiples series de estudios publicadas, podemos recordar la de Bedi y colaboradores en 2007, que clasifica los ganglios en 6 categorías con un punto de corte para considerarse normal una cortical con un grosor de 3 milímetros. Cho y colaboradores en 2009 realizaron una clasificación determinando un punto de corte de 2.5 milímetros de grosor cortical para realizar biopsia. Mainiero y colaboradores en 2010, basados en el grosor cortical, consideraron sospechoso un grosor cortical mayor a 3 milímetros o ausencia de hilio graso. Rostaño y colaboradores en 2014 realizó su propio estudio en el que propone una clasificación morfológica en 5 grupos a los que llamó BRN. Los grupos 1 y 2 tienen alto valor predictivo negativo. Los grupos 4 y 5 tienen alto valor predictivo positivo, considerando un grosor cortical a partir de 3.5 milímetros. El grupo 3 incluye ganglios con un grosor cortical de 2.5 a 3.5 milímetros y en este grupo queda la biopsia a consideración del radiólogo. Estudios más recientes muestran valores predictivos positivos muy similares en grosor cortical de 3 y 3.5 milímetros y un incremento a partir de los 4 milímetros de grosor en el valor predictivo positivo. Otro estudio en el que los valores predictivos positivos más altos se encuentran a partir de un grosor cortical mayor a 3 milímetros. Los criterios apropiados establecidos por el Colegio Americano de Radiología consideran un grosor cortical mayor a 0.3 centímetros para recomendar la biopsia. La exploración de la axila se debe realizar en ejes longitudinal y transversal, y los ganglios también deben explorarse en su eje largo y en su eje corto, valorando la relación entre ambos, a lo cual se conoce como índice de Solviati, y el cual debe ser igual o mayor a 2. La exploración se debe realizar en escala de grises y con Doppler. Debemos medir el grosor cortical en milímetros en el eje corto del ganglio y debe medirse del borde interno al borde externo de la cortical. Se debe describir la morfología de los ganglios, si son reniformes o redondos, así como la forma del hilio, si este tiene indentaciones, desplazamiento o ausencia de este. Debemos valorar la definición de los márgenes del ganglio, si este es circunscrito o indistinto. En caso de engrosamiento cortical, especificar si este es difuso o focal o excéntrico, así como mencionar la vascularidad, si es iliar o no iliar.
Es necesario que en nuestra exploración contemos el número de ganglios anormales. En realidad, lo importante es especificar si hay 3 o más ganglios anormales o menos de 3. Recordemos que 1 o 2 ganglios anormales indican baja carga tumoral, mientras que 3 o más ganglios anormales representan alta carga tumoral. Por último, debemos explorar los 3 niveles axilares, así como la región supraclavicular y la cadena mamaria interna, mostrando las respectivas referencias anatómicas ecográficas. En relación con lo que ya establecen algunas guías, las de ASCO 2025 establecen que no se debe recomendar biopsia del ganglio centinela de rutina en pacientes seleccionadas, posmenopáusicas mayores de 50 años, con ultrasonido axilar preoperatorio negativo, con cáncer grado 1 o grado 2, menores de 2 centímetros, hormonoreceptores positivos, HER2 negativos, que se someten a cirugía conservadora. Algunas guías canadienses y alemanas establecen a partir de los 70 años, pero la recomendación es la misma. El Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario establece como consideraciones para la omisión de biopsia del ganglio centinela en carcinoma invasor pacientes mayores de 60 años, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que clínicamente sean N0, ya sea clínicamente o por imagen, en tumores T1, de grado bajo o de grado intermedio y con KI67 menor a 20%. Establecen que estas pacientes deberán contar con todos estos criterios y este consenso apoya la recomendación del ensayo INSEMA, que recomienda la biopsia de ganglios con un grosor cortical a partir de 2.5 milímetros. Un punto importante a tener en consideración es cómo vamos a seguir a estas pacientes, porque todos estos ensayos que les acabo de presentar reclutaron pacientes que se consideran de bajo riesgo de recurrencia en el corto plazo. Sin embargo, sabemos que en el contexto de pacientes receptores hormonales positivos y HER2 negativo, el tiempo de aparición de las recurrencias es más tardíamente que en pacientes triple negativo y HER2. Tampoco debemos dejar de lado la posibilidad de falsos negativos del ultrasonido axilar. El ensayo SOUND reportó 8.7% de falsos negativos e INSEMA 11.5% de falsos negativos. En el caso de INSEMA, su seguimiento se realizó a partir de exploración física cada 6 meses durante los primeros 36 meses y anualmente a partir de entonces. Se requirió mastografía y ecografía anuales y se realizaron otras pruebas según los síntomas de la paciente a criterio del investigador. El ensayo BOOK 2013-08, los primeros 5 años, explorar a las pacientes anualmente, realizando exploración física de la axila y mastografía digital. De los 6 a los 10 años, realizó mastografía anual en pacientes menores de 60 años y bianual en pacientes mayores de 60 años. El ultrasonido axilar se realizó solo en caso de sospecha de metástasis axilares. Y el estadiaje para metástasis a distancia se realizó si se contaba con una biopsia axilar positiva o bien ante la sospecha clínica de metástasis a distancia. En el caso del ensayo SOUND, este planea continuar con el seguimiento formal a los 10 años. Para concluir, recordemos que la cirugía axilar ha experimentado un cambio drástico. Históricamente, la cirugía axilar ofrecía información importante respecto a la estadificación anatómica y además se creía que era terapéutica al eliminar lo que se consideraba un importante nido de metástasis futuras. Sin embargo, la toma de decisiones médicas se basa cada vez más en datos derivados del tumor primario, como los biomarcadores y el perfil molecular. Además, información sobre la biología de la metástasis tumoral sugiere que la enfermedad metastásica generalmente se origina en el tumor primario y no en los ganglios linfáticos metastásicos. Los paradigmas en evolución en el tratamiento del cáncer de mama han puesto en tela de juicio la necesidad de la estadificación axilar quirúrgica
y han reflejado cambios más amplios en la oncología hacia una terapia más personalizada basada en biomarcadores. El ultrasonido axilar es una modalidad que tiene potencial para continuar con el desescalamiento del manejo de la axila en el cáncer de mama. La estadificación quirúrgica es invasiva para las pacientes y representa un costo económico significativo para el sistema de salud. Se están llevando actualmente a cabo ensayos clínicos que proporcionarán información valiosa para la construcción de futuros algoritmos de estadificación en los que el ultrasonido axilar desempeña un papel central, reemplazando potencialmente la estadificación quirúrgica. A nosotros como área de imagen nos corresponde integrarnos a esta evolución, protocolizar y estandarizar nuestra exploración ecográfica para aportar la información necesaria que favorezca la toma de decisiones personalizadas y hacerlo de una manera multidisciplinaria. Eso es todo. Les agradezco su atención. Espero haberles aportado información útil que puedan poner en práctica en su labor diaria. Me despido y, como siempre, les dejo mi correo para cualquier comentario. Que no duden, siempre será bien recibido. Muchas gracias.